En la siderúrgica Tubos, los obreros y su dueño mantienen un conflicto salarial. Jorge, en representación de los obreros, reclama un aumento de salarios y para eso expone su razonamiento ante Luis, el dueño de Tubos. Jorge razona basándose en la obra de Karl Marx. Afirma que cada metro de caño vendido por la empresa es el producto de horas y horas de trabajo, su trabajo y el de sus compañeros. Sin embargo, solo una parte de la facturación mensual de la empresa se destina al pago de salarios. Además del costo de los insumos y la infraestructura, un enorme porcentaje es disfrutado por Luis como ganancia. Jorge afirma que las ganancias de Luis son producto de la explotación del trabajo y que en un orden social más justo, el total de los ingresos de la empresa deberían corresponderle a él y a sus compañeros. Luis, el dueño de Tubos, no está de acuerdo con el análisis de Jorge y le dice que el razonamiento de Marx ha quedado obsoleto, que existe una teoría superadora de los clásicos y de las críticas de Marx, el pensamiento marginalista. Pero, ¿quiénes son los marginalistas y cuáles son sus grandes aportes al pensamiento económico? Para comprender el surgimiento del marginalismo, hay que saber primero qué ocurría hacia fines del siglo XIX. Estamos en la llamada Segunda Revolución Industrial, un salto tecnológico y productivo que se manifiesta en el notable avance de los transportes a través de la navegación a vapor y el desarrollo de los ferrocarriles, en la aplicación de la química a los procesos industriales y en la aparición de la electricidad. El desarrollo de la economía mundial provoca la concentración del capital en grandes empresas que pasan a dominar grandes mercados. Los países más poderosos como Gran Bretaña y los Estados Unidos organizan el sistema económico mundial en función de la llamada División Internacional del Trabajo. La instalación de grandes fábricas que emplean a miles de trabajadores consolida una importante clase obrera. Para defender sus derechos y satisfacer sus necesidades, la clase obrera tiende a agruparse en sindicatos y en partidos políticos. Las organizaciones revolucionarias se unen a los reclamos obreros. Las luchas se reproducen en todos los países capitalistas avanzados. A partir del análisis de los economistas clásicos y fundamentalmente de la crítica marxista, se deducía que la desigualdad en el reparto de la riqueza se fundaba en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Se hacía necesaria entonces una teoría que explicara la desigualdad y que de alguna manera la justificara. Como respuesta a esta revolución teórica del marxismo y del pensamiento socialista en general, nace en los centros académicos de Europa una nueva corriente de pensamiento económico cuya influencia se extiende hasta nuestros días, la escuela marginalista. La escuela marginalista nace a fines del siglo XIX en Europa con la publicación casi simultánea de las obras del francés Léon Walras, el inglés Stanley Evans y el austríaco Karl Megger. Sin embargo, es el economista inglés Alfred Marshall quien hacia 1890 publica sus principios de economía y concreta la consagración del marginalismo al sistematizar el trabajo de los tres pioneros, integrarlos con los aportes de los grandes pensadores clásicos e instalarlo en Inglaterra. También se conoce a esta corriente de pensamiento como escuela neoclásica, buscando señalar una continuidad con los primeros grandes pensadores de la economía. Sin embargo, la revolución marginalista busca alzarse contra el sistema clásico y sus implicancias políticas. Es más parecido a un quiebre que a una continuidad. Marshall se transformaría en el primer intelectual en sustituir a David Ricardo como exponente indiscutido de la teoría económica británica.
Su obra llega a imponer una nueva visión dominante de la economía. Con el correr de las décadas, las academias de economía de casi todos los países occidentales pasarían a cultivar una ciencia única, a utilizar un mismo lenguaje. La expresión economía política se reduce solo a economía. La política no solo desaparece como palabra, también se excluye del análisis los conflictos de intereses y la explotación que ocupaban un lugar central para los socialistas. Los marginalistas reinventan la ciencia económica sobre fundamentos que eliminan las referencias al conflicto social. Precisamente, el recrudecimiento de los conflictos en las calles y en las fábricas hace que los ambientes académicos, políticos y culturales se muestren especialmente receptivos a abrazar una nueva teoría en la que no existen oposición de intereses entre capitalistas y trabajadores, sino que rige la armonía social. Los pensadores clásicos explicaban la economía a partir del análisis de las clases sociales, la clase trabajadora, la capitalista y la terrateniente. Por su parte, Marx procuró demostrar cómo la clase capitalista se apropiaba de gran parte del valor de las mercancías por el hecho de ser la dueña de los medios de producción, y cómo la clase obrera, por no disponer de estos, no tiene otra alternativa que vender su fuerza de trabajo. Según los marxistas, la lucha de clases por quedarse con la riqueza social es la que determina el desarrollo o evolución de las economías. Tanto los clásicos como los marxistas entienden la economía política como una ciencia social que se dedica al estudio de las relaciones sociales que establecen los hombres y mujeres al producir y distribuir los bienes y servicios que necesitan para vivir. El análisis marginalista, en cambio, deja de lado a los grupos sociales y se centra en los individuos. Para los marginalistas, la sociedad es como un conjunto integrado por átomos sociales. Los grupos sociales se forman simplemente por la suma de individuos y empresas independientes los unos de los otros. No existe la clase obrera como tal. La oferta de trabajo es la que realiza cada trabajador individualmente. Los procesos económicos se explican a través de los mecanismos psicológicos de esos sujetos que los marginalistas llamarán también agentes económicos. Para los marginalistas, sin importar en qué momento de la historia nos encontremos y bajo qué sistema económico, el sujeto siempre tiene diversas necesidades a satisfacer, pero dispone de recursos insuficientes para hacerlo. El problema central de la economía es entonces cómo maximizar el placer, cómo satisfacer al máximo nuestras necesidades con el mínimo esfuerzo. Para ilustrar la concepción neoclásica del sujeto y su papel en la economía, se difundió el término Homo economicus. El Homo economicus es un individuo que siempre elige de la manera más óptima posible y guiado por su interés personal qué necesidades satisfacer de acuerdo a los recursos de que dispone. Como el ser humano siempre se ha enfrentado al problema de las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, entonces la ciencia económica, dicen los marginalistas, podría formular leyes universales. Leyes que se cumplan en todo tiempo y lugar, como la ley de la gravedad. Al equiparar a la ciencia económica con las ciencias naturales, ya no se las podía juzgar ni atribuirles elementos éticos o apreciaciones subjetivas. Las leyes económicas pasarían a ser absolutas y objetivas, como las leyes de la naturaleza.
Los marginalistas pretenden ser ideológicamente neutrales en su análisis económico y para ello aplican a sus estudios fórmulas e instrumentos que toman de la física y de la química. En el mismo sentido, las matemáticas pasan a ocupar un lugar central en la ciencia económica. Una idea, por más simple que sea, debe expresarse matemáticamente para que pueda considerarse verdadera. En la actualidad, los economistas saben que un trabajo académico solo será reconocido en los ambientes más prestigiosos si utiliza modelos matemáticos. A través de las matemáticas, los marginalistas intentan encontrar las soluciones óptimas, la respuesta correcta a cada uno de los problemas económicos, desconociendo que la elección de determinado camino o modelo depende fundamentalmente de cuestiones sociales y políticas. Para los marginalistas, esas leyes universales que rigen la economía se derivan de la misma manera que actúa un científico en su laboratorio, aislando y simplificando las variables más importantes de los problemas económicos. Ahora bien, el problema no es la realización de simplificaciones, sino la distancia que puede existir entre esas simplificaciones y la realidad. Si la distancia es demasiado grande, es posible que se esté analizando una realidad virtual o imaginaria, sin punto de contacto con el mundo real. El supuesto principal en que se basan los análisis marginalistas es considerar que los mercados, si no interviene en ellos el Estado o alguna corporación, tienden por sí mismos a una situación de competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta, ningún empresario o consumidor tiene poder por sí mismo para modificar los precios. En un mercado de competencia perfecta, no existen los sindicatos, ni los grupos de presión, ni los carteles de empresas, ni otro tipo de grupos sociales que son tan habituales en nuestros días, pero que también existían a fines del siglo XIX, en los tiempos de los primeros marginalistas. Para el análisis clásico, el valor de las mercancías se determina en virtud de lo que ocurre en el ámbito de la producción, ya sea en el costo de producción, como afirmaba Smith, o en el trabajo invertido en las mercancías, según Ricardo. Entonces, para los economistas clásicos, las mercancías llegan al mercado con un valor objetivo dado por sus condiciones de producción. Los marginalistas desarrollan una teoría opuesta, la teoría subjetiva del valor. Subjetiva significa que el valor se determina en el momento del intercambio, de la compra-venta, de acuerdo a las circunstancias del momento. El valor surge entonces del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes. Para los marginalistas, en las mercancías no hay nada objetivo que determine su precio. De esta manera, dejan de lado la discusión acerca de la explotación del trabajo humano. Para Adam Smith, el valor de los bienes no podía establecerse a partir de su utilidad. Como ejemplo, mencionaba cómo el agua, siendo más útil que los diamantes, tiene un precio menor. Pero los marginalistas señalan un error en el análisis de Smith. Las cosas útiles tienen precio solo si son escasas, si se encuentran limitadas en cantidad, lo que no ocurre con el agua. Las mercancías tienen precio porque son útiles y están limitadas en cantidad. Según los marginalistas, Smith se equivoca al considerar la utilidad total del agua. Lo importante para los consumidores, lo que determinará su precio, es la utilidad marginal. La utilidad marginal es la que brinda la última porción del producto que se consume y no el producto como tal. Donde el agua está disponible en abundancia, su utilidad marginal es baja. La utilidad marginal de los diamantes siempre es alta, a causa de su rareza. Para el que tiene sed, el primer vaso de agua es más importante que el segundo. La primera porción de agua tiene una enorme utilidad. Pero la utilidad de cada porción adicional de agua irá descendiendo hasta hacerse muy pequeña, nula o incluso negativa, cuando ya se tenga la panza hinchada de los vasos de agua bebidos.
En relación a los diamantes, no importa si han sido descubiertos por casualidad o si se han empleado miles de días de duro trabajo en un pozo diamantífero. Porque los diamantes no se valoran por los costos de producción, sino en función de la utilidad marginal que los consumidores les conceden. Luis, el dueño de la siderúrgica Tubos, se muestra en desacuerdo con el argumento de Jorge, que justifica su reclamo salarial de acuerdo al análisis marxista de la explotación, la plusvalía y la lucha de clases. Luis, que adhiere al análisis marginalista, en primer lugar no reconoce la lucha de clases, porque las clases sociales no ocupan ningún lugar en economía y se debe considerar a todos los hombres como iguales ante la ley de la oferta y la demanda. Para Luis, el trabajo, la tierra y el capital se venden en el mercado al igual que cualquier otro bien. Él los llama factores de producción. No cree que alguno de ellos sea particularmente poderoso y considera que sus precios, es decir, los salarios, las rentas y las ganancias, surgen de la oferta y demanda que exista de ellos en cada momento. Es el mercado el que determina cuánto debe ganar cada uno de acuerdo a lo que cada uno aporta a la producción. En el caso de los caños, fue el mercado el que determinó qué salario debía pagar su empresa por cada unidad producida. Luis afirma que estará dispuesto a incrementar el salario de Jorge y sus compañeros si incrementan la productividad de su trabajo. Y como en el mercado todos participan en un pie de igualdad, afirma Luis, lo justo sería que él pudiera discutir el problema salarial con cada trabajador por separado. ¿Habrá convencido Luis, el dueño de la siderúrgica Tubos, a Jorge con sus explicaciones? ¿Qué más tiene para aportar la escuela marginalista sobre la distribución del ingreso? Para el pensamiento marginalista, la oferta y la demanda del factor trabajo se igualan entonces a un determinado precio, que es el salario de equilibrio. El salario de equilibrio es igual a lo que el trabajador aporta a la producción. La lucha de clases no juega ningún rol porque hay fuerzas objetivas que determinan cuánto le corresponde al trabajador y cuánto al capitalista. La distribución del ingreso está dada a partir de lo que aporta cada factor, tierra, trabajo o capital, a la producción. Todos los individuos reciben de acuerdo a lo que aportan. Los marginalistas se oponen a la intervención del Estado como orientador de la actividad económica. El mercado es el mecanismo más adecuado para lograr el mayor bienestar posible de los consumidores y el mayor beneficio para las empresas. Sin la intervención del Estado y de los gremios, el mercado encuentra el equilibrio. La oferta y la demanda se igualan y la distribución del ingreso es justa. No hay razones para que exista el desempleo, porque si se deja que los salarios fluctúen libremente, siempre existirá un precio por el que las empresas estén interesadas en contratar más trabajadores. El desempleo, dicen los marginalistas, es consecuencia de las fuerzas que atentan contra la libre competencia, como los sindicatos y la legislación laboral que limitan la reducción del salario. Los primeros autores marginalistas han tenido una influencia decisiva en la formación de la teoría económica moderna. Desde comienzos del siglo XX se erige un sistema teórico nuevo, empeñado en demostrar la existencia de leyes económicas universales, y es el que predomina a grandes rasgos en la actualidad. El mercado se transforma en el gran organizador de la actividad económica. Todo parece explicarse y resolverse en el mercado. Sin embargo, ha demostrado sus límites. En la historia económica del siglo XX han sido numerosas las situaciones en las que los mercados no pudieron dar respuesta a los problemas que se presentaron.
Jorge se reúne con sus compañeros y les expone los argumentos de su jefe. Según Luis, el mercado estableció sus salarios y está en cada uno de ellos evaluar cuánto valoran el ocio y cuánto el salario para definir su futuro. Todos consideran que el análisis es poco realista, ya que ni ellos ni casi ningún trabajador en el mundo puede elegir cuántas horas trabaja al día. Eso depende de las disposiciones del empleador, no de los deseos del trabajador. Tras debatir una vez más los pasos a seguir, deciden que a ellos les corresponde organizarse para tomar una medida de fuerza y hacer valer sus reclamos.